Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar esta nueva sesión de laboratorio. Por favor, confirmen que estén escuchando bien y observando el primer slide. Se escucha y se ve clarito, doctor. ¿Qué tal, doctora Clarito, Mejía? Buenas clarito. noches. Buenas noches, doctor. Qué bueno, gracias. Buenas noches. Copiona, Mañana A hay ver, quiz chactado, quedan invitados. ¿mañana hay qué? Cuy chactado, doctor. Ah, muy chactado. Ok, virtual. Una cuyada virtual. Ok. Bien, hoy día tenemos cinco casos para estudiar sobre patología ginecológica, que es muy frecuente en la medicina. Probablemente sea, junto con pediatría, las especialidades que siempre representan el mayor porcentaje en un hospital general, ¿no? Ginecología. Bueno, esta primera lámina corresponde al fenómeno de Arias-Stella, o también llamado reacción de Arias-Stella. Arias-Stella son, obviamente, dos apellidos, los apellidos de un médico patólogo que hace más de 50 años describió lo que hoy día vamos a ver respecto a una lesión ginecológica que para entonces en todo el mundo se consideraba un cáncer. Cuando se diagnosticaba esto en esas épocas, simplemente se tomaba la decisión de extirpar el útero, incluso si estaba gestando, porque se pensaba que era un cáncer y había que salvar la vida de la madre. Eh, Arias Stella definió y descubrió y describió que, en su opinión, esto no era un cáncer y que era una respuesta del epitelio ginecológico frente a un estímulo hormonal. Bueno, el tiempo le dio la razón y actualmente, si ustedes googlean o buscan en un libro cualquiera de ginecología, por ejemplo, van a encontrar de todas maneras, así, con ese nombre, con ese epónimo, fenómeno o reacción de Arias-Stella. El doctor Arias-Stella falleció hace unos años, no muchos, 4 o 5 tal vez. Muchos tuvimos la suerte de conocer, de escuchar alguna clase de él. Y mantuvo activo toda su vida hasta unos meses antes de irse. Tiene su instituto, ha dejado un instituto con su nombre. Y bueno, siempre se dedicó a la patología. Él siempre paraba viendo sus láminas, publicando cosas. Estaba comprometido completamente con esta especialidad que tanto le gustó. Y bueno, dejó su nombre ahí. Y hay entonces en los libros de todo el mundo un capítulo dedicado a un patólogo peruano que en su momento hizo un gran descubrimiento que salvó muchas vidas. Bien, a ver, enfocándonos ahora sí en la lesión propiamente dicha. La reacción o fenómeno de Arias-Stella es un cambio mediado por hormonas en el epitelio femenino, del tracto genital femenino, empezando por el endocervix, en el endometrio y el epitelio de las trompas uterinas. No ocurre en todas las personas, en todas las mujeres, mejor dicho, y el estímulo hormonal puede ser cualquiera que produzca hormonas femeninas, es decir, puede ser el embarazo, que es algo normal, puede ser alteraciones hormonales sin gestación, ¿no? Me dejaba entender, es decir, algunas damas tienen un ciclo menstrual un poco desregulado, podría también aparecer en ellas, no siempre, pero podría. E incluso puede verse en mujeres que tienen neoplasias, ojo, no están gestando ni nada, neoplasias que producen hormonas femeninas. En otras palabras, es debido a la presencia de hormonas, no importa de dónde salgan, en qué situación salgan, en qué contexto salgan las hormonas.
Entonces, este estímulo hormonal anormal, por la razón que sea, estimula a este epitelio endocervical, al del endometrio, o si está gestando, acá se llama deciduo, al epitelio decidual, o al epitelio tubario, y causará cambios que son los que vamos a ver. Generalmente, estas personas, estas damas, estas mujeres tenían sangrado genital, ya sea que estén gestando o no. Ya saben que hay varias razones para tener este fenómeno. Tenían sangrado genital. Bueno, pues como tal iban a ser atendidas. Los ginecólogos observaban qué pasaba, eh, tomaban muestras de biopsias o del endocervix o del endometrio, de donde sea, y ese tejido es lo que vamos a ver. Esta primera lámina no es el fenómeno de Ehlers-Danlos, tampoco la segunda, por si acaso, ¿ya? Voy a explicarles por qué están ahí. Primero, porque estaban en la lámina, del caso que estudiábamos en presencial, en el laboratorio. Y esto es algo que ustedes deben conocer o recordar. Estas son las vellosidades coriales, ¿no? Del tejido placentario. ¿Se acuerdan del sincitio trofoblasto y abajo del citotrofoblasto? Bueno, pues este es sincitio trofoblasto. Y debajo el citotrofoblasto. Las famosas vellosidades coriales, lo cual confirma que en el caso que estamos estudiando, la mujer estaba gestando, ¿ya? Porque hay tejido placentario. Y la otra vista es del endometrio de esa misma paciente que, como está gestando, ya no se llama endometrio, se llama decidua. ¿Ven? Entonces acá están las glándulas deciduales y el tejido decidual del estroma endometrial. En conjunto, todo se llama decidua. Repito, ni esto, vellosidades coriales, ni esto, decidua, tienen por qué mencionarlo si es que viniera en el examen esta lámina, ¿ya? Solo servía para mostrarles el contexto en el cual estaba ocurriendo, es decir, una gestación. Entiendan que si la mujer no está gestando, y por ejemplo tiene un tumor que produce hormonas, pues bueno, pues esa es la causa y no van a encontrar ni decidua ni vellosidades coriales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que aparecía? ¿Qué cosa es fenómeno de Ehlers-Danlos? Esto. Esta es una primera vista panorámica en donde ustedes pueden ver este aspecto de glándulas, una al costado de la otra. A este aspecto de glándulas pegaditas, una al lado de la otra, les llaman patrón en panal de abejas, porque a semejanza de un panal de abejas hay un espacio al costado del otro. En este caso, una glándula al costado de la otra. Entonces, estas glándulas tienen un patrón muy llamativo. Si ustedes la miran así en panorámico, fíjense que todas las glándulas tienen estas proyecciones hacia la luz, a manera de deditos, de ramitas. Todas tienen esas proyecciones hacia el centro de la luz que esa glándula delimita. ¿Ven? Entonces, por esa razón le llamaron que estas eran glándulas hipersecretoras. Esta proliferación glandular, hay algunos le llamaron glándulas hiperproliferativas también, hacía que se formen estos grupos de glándulas muy empaquetados, muy pegados unos a otros, y había un detalle que se les pasó por alto en su época a las personas que estudiaban esto. Y es que, a diferencia del cáncer, esta lesión suele tener más o menos, no digo que preciso, suele tener bordes nítidos. El cáncer usualmente no hace eso. El cáncer crece echando raíces para todos sitios, ¿eh?
Acá hay otro grupo de esas glándulas. Y miren que todas tienen esas famosas proyecciones intraluminales, ¿no? Aquí también. Este es el miometrio, es decir, ahí están las glándulas. Enfoquémonos en una de ellas. Aquí en esta, por ejemplo, que estoy tratando de delimitar. ¿Sí? Miren las proyecciones. A manera de dedos se extienden desde la periferia hasta el centro de la luz de esa glándula. Y aquí es donde empezaban los problemas. Si ustedes miran el epitelio que reviste a esas glándulas, lo primero que llama la atención es que tienen formas y tamaños diversos. Miren los núcleos. El epitelio del endocérvix, del endometrio y de la trompa uterina es un epitelio cilíndrico simple, es decir, una sola hilera de células. Y los núcleos están en la parte baja. Entonces, fíjense cómo aquí, miren esta célula, por ejemplo. El núcleo es este, y está, no en la parte baja que es esta de acá, aquí debería estar, pero está acá, cerca de la luz. Esta es idéntica. Miren esta. La base está acá abajo. Digo abajo porque esta es la membrana basal. Aquí debería estar el núcleo, pero no, está acá afuera. Eso que se llama pérdida de la polaridad se suele ver en cáncer. Segundo, las células tienen formas diversas. Esta de aquí es prácticamente rectangular. Esta es más o menos cúbica. Esta de acá medio redondeada. Tener formas diversas, es decir, anisocitosis, también es un criterio de malignidad. Los núcleos. Fíjense por favor este núcleo, esa forma tan anormal que tiene. O este de acá, o este otro, miren. Cómo cambia la forma. Miren este núcleo frente a este otro. Eso se llama anisocariosis. También es un criterio de malignidad. Hay estratificación. Cuando el epitelio debiera ser de una sola hilera de células, hay varias, miren, varias hileras de células. ¿Ya? Varias hileras de células, una encima de la otra. Recuerden que todo esto lo estamos comparando como si fuera endocérvix, endometrio o epitelio trompa uterina. Así que sobre eso va nuestra comparación. Y por si fuera poco, la pérdida de polaridad que describimos al inicio, cuando el núcleo en lugar de estar hacia abajo está hacia arriba, también es un criterio de malignidad. Además, los núcleos, muchos de ellos son muy oscuros. Eso se llama hipercromasia. También es criterio de malignidad. ¿En dónde fallaba el criterio de malignidad? En los contornos. Es bien raro que un cáncer que forme glándulas de una imagen tan regular, ¿no? Sin embargo, insisto, son más los criterios de malignidad, entre comillas, que los de benignidad. Así que, bueno, en su época los patólogos, antes del 50, pues a todo esto le ponían adenocarcinoma. No se hacían problemas. Si nos acercamos un poquito, vemos esos cambios con más nitidez. Miren esta célula, no es cilíndrica, y encima es horizontal, por la membrana basal. Y miren en la forma de su núcleo, completamente anormal. En esta célula, cuyo límite debe ser aquí más o menos, de aquí hasta acá, ¿no? Porque de acá para acá sería la otra célula, el núcleo es muy grande, representa más de la mitad, tal vez un 60%. En esta otra célula que estoy delimitando, el núcleo tiene una forma muy extraña, ¿no? Eso también es normal, igual que este núcleo. O este de aquí que ya vimos, o este de acá, miren. Que encima está hacia la luz, cuando el núcleo debería estar aquí abajo.
Como ven, además hay estratificación, varios niveles de células, unos encima del otro. Toda esa suma hacía que se le considere sin ninguna duda a esto como un cáncer, un adenocarcinoma. De aquí para adelante voy a repetirlo todo. Los mismos cambios que estamos viendo, que hemos visto, están acá también. Las formas diversas de las células. Acá, mira. Todas tienen cambios. Igual, ya no hay nada nuevo. Están las proyecciones intraluminales, está la pérdida de polaridad. Miren, el núcleo se está acercando a la luz. Acá también. Miren cómo se aleja el núcleo de su base cuando debiera estar acá. Miren cuán hipercromáticos son algunos núcleos. Las formas diversas que tienen. El tamaño grande del núcleo respecto a la célula completa. En fin. Otra vista en donde prácticamente ninguno de estos núcleos se parece entre sí, se parecen entre sí. Con todos esos detalles, los patólogos de su época pues decían adenocarcinoma. Y bueno, si era una mujer que estaba gestando, simplemente interrumpían el embarazo. Sacaban útero, ovarios, trompas, sacaban todo con bebé adentro. Por eso es que ustedes vieron la primera foto de esta forma. Para recordar lo que ocurría antes, ¿no? Felizmente ya no ocurre. Miremos las laminitas, ¿no? Les decía de que las muestras de endocervix y endometrio se obtienen mediante un curetaje. Un curetaje es la introducción de un pequeño instrumento metálico, estéril por supuesto, en la cavidad endometrial o endocervical y se extrae raspando de las paredes fragmentos de mucosa. Y eso lo envían a anatomía patológica para que el patólogo haga su diagnóstico en esos tejidos pequeñitos. Por eso aquí ven un montón de pedacitos. Fíjense aquí, en esta parte ha salido decidua. Esa segunda lámina microscópica que le mostré, glándulas, o sea, el endometrio gestante que se llama decidua, aquí salió. ¿Ya? Como pueden ver, es completamente distinto de lo de acá. Acá, todo esto es el fenómeno de área stella. ¿Ya? Acá también hay pedacitos sueltos de fenómeno de área stella. Pero donde se puede ver en conjunto, un fragmento grande, se logra ver que hay una especie de borde externo, de límite de esos grupos de glándulas. ¿Qué más? Fíjense que hay mucha hemorragia. Ya les mencioné que se obtiene raspando, ¿no? Raspando el tejido, y eso siempre genera sangrado. En este aumento, que es el menor, ustedes también pueden ver la presencia de las glándulas, una al costado de la otra. Acá también. Si le damos un poquito de aumento a esta lámina, podremos ver ese detalle, ¿ven? Una glándula al costado de otra. Y con sus proyecciones intraluminales, ¿ven? Igual acá. Por eso le llaman glándulas hipersecretoras. Por cierto, también hay una secreción dentro, ¿no? Una luz. Este es el mediano aumento. Y aquí resalta mucho un detalle que es la presencia de núcleos grandes que se ven incluso a este aumento. El núcleo normal de una célula del endocérvix o del endometrio o de la trompa uterina, el tamaño es pequeño. De la célula completa, el núcleo no representa ni siquiera la tercera parte, tal vez la cuarta parte. Es muy chiquito. Pero acá son tan grandes que ustedes los ven con facilidad desde este aumento. Creo que incluso desde el anterior.
Miren, ¿ven este puntito oscuro aquí? ¿Ven estos que están acá? Aquí también. Para que ustedes sean capaces, para que yo sea capaz, todos seamos capaces de ver núcleos en panorámico, es porque son enormes. ¿Mm? Por eso acá lo ven mucho mejor. Ahí están, miren los núcleos. Algunos son muy grandes. Incluso se ve que están polarizados hacia la luz, ¿no? No hacia abajo, sino hacia la luz. El patrón de una glándula al costado de otra es muy característico. Y las proyecciones intraluminales a manera de papilas también es muy característico, muy fácil de ver. Si lo ampliamos un poquito, lo vemos mejor, ¿sí? Como una papila, una proyección intraluminal. Como lo que se veía en la próstata, ¿no? Pero acá son completamente distintos, o sea, no los comparen. Es una forma de recordarles simplemente estos detalles. Y a mayor aumento, no hay ninguna novedad, es lo mismo. Y ese epitelio alterado, con células de forma diversa, con núcleos de forma diversa, con hipercromacia, con pérdida de la polaridad. El núcleo está hacia la luz, no hacia abajo. Ya con las papilas mencionadas. Miren la estratificación, ¿cuántos niveles de células hay aquí? Siendo que lo normal es una sola hilera, porque hay varios niveles, 8, 10, tal vez más, acá también. ¿Ven? Y todo esto hacía que fuese diagnosticado como un adenocarcinoma. Bueno, no, ya eso no ocurre. Se sabe que es una lesión benigna, que una vez que cesa el estímulo hormonal, desaparece. Por ejemplo, si la paciente tiene un tumor que produce hormonas y tiene reacción de Ehlers-Danlos, extirpan el tumor, las hormonas dejan de producirse y la paciente deja de tener esta reacción. Si la mujer está gestando, termina la gestación y el fenómeno desaparece. Si la producción de hormonas es anormal y el ginecólogo la corrige, desaparece la lesión. Entonces no era necesario extirpar el útero, no era necesario acabar con la vida de un feto, como así ocurría hace décadas, ¿no? Esta es la famosa reacción de Arias-Stella. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda que les haya quedado? Parece cáncer, pero no lo es, ¿eh? Ese sería el resumen de Arias-Stella. Ahí, mientras se animan, vamos a llamar a la lista de asistencia. Por favor, tengan listos sus micrófonos para poder llamarlos y responder. Albornoz Bravo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, doctor. Álvarez López. Buenas noches, doctor, presente. ¿Qué tal, doctor? Ayala Figueroa. Ayala presente, doctor, buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Bustinza Gutiérrez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Carrillo Salazar. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Castillo Ticona. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Cortés Bocángel. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Del Carmen Herencia. Presente. Buenas noches, doctor. Garay Pérez. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Mejía Gronert. Groners, presente. Presentito, doctor. Gronert. Ok, buenas noches, doctor. Moreno Garro.
Buenas noches, doctora. Muñoz Espinosa. Doctor, ¿me escucha? Muñoz, sí. Sí, Sí, perdón. Muñoz Espinosa. Sí, Ok, perdón. no hay problema. Muñoz Vázquez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, doc. Osco Coila. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rapre Arteaga. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Tuberos Arango. Tuberos. Tufino Alvarado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vega Pascual. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. ¿Saben algo de Tueros? ¿Está? ¿No está? Doctor, tú eres sí está presente, solamente que no puede presentar, Ya no puede está, doctor. activar su micro. Prender el micro. Ya lo vi, ya la vi. Ok. Muy bien, presente también. Listo. A ver. Ok, cerramos entonces esta lámina. Vamos a la segunda. Esta lámina corresponde a cervicitis erosiva. Cervicitis, como podrán entender, es la inflamación, itis, del cuello uterino, del cervix. Como tal, es muy frecuente. Por eso, siendo que la lámina es muy sencilla, súper sencilla, está siempre en los cursos, ya que, repito, van a haber pacientes con cervicitis prácticamente todo el tiempo en un servicio de ginecología, por una razón o por otra. La inflamación del cuello uterino, como podrán imaginar, se debe a muchas causas. Por ejemplo, en esta foto, acá, esta parte de acá es de una necropsia por otra causa, por supuesto. Y acá es la vagina, este es el cuello uterino, el exocervix, esto es el endocervix, el canal endocervical, y aquí está el borde del cuello, el orificio cervical. Entonces, las infecciones pueden ser, por ejemplo, por bacterias, ¿no? Aparte de que aquí hay una flora, una biota vaginal, puede haber ingreso de gérmenes. Por ejemplo, Escherichia coli, que está cerca. Puede ingresar cualquier otra bacteria por usualmente contacto sexual, por ejemplo. Y ahí están prácticamente todas las enfermedades de ese tipo, ¿no? Sífilis, gonorrea, clamidia, en fin, pueden causar la cervicitis. Parásitos, sí, comúnmente las tricomoniasis, ¿no? Por tricomona vaginalis también es causa de cervicitis. Hongos, los más frecuentes, Candida albicans, también causa cervicitis. En general, independientemente de la causa, la inflamación va a hacer llegar células ahí, obviamente. Si es una inflamación aguda, llegarán predominantemente polimorfonucleares, eso ya lo saben. Si es una inflamación crónica, llegarán predominantemente linfocitos y células plasmáticas. Además, el cuello uterino se puede erosionar, es decir, perder parte del epitelio, lo cual favorece la salida de sangre. Y el endocervix, que está adyacente a la zona inflamada, puede empezar a producir mucho más moco y a manera de defensa. Y el moco se mezclará con la sangre, por ejemplo, y con los gérmenes, y vendrá el famoso y conocido flujo vaginal, también llamado descenso vaginal, como suelen decir las pacientes, tengo descensos, o la famosa leucorrea, es decir, una secreción blanquecina, que también se expresa como un descenso, ¿no? Como un flujo vaginal.
De hecho, cada una de estos flujos es motivo de estudio, ya sea microbiológico, para definir qué germen, o gérmenes, a veces son varios, están presentes causando el problema, o también para el estudio diario en el hospital, cuando el ginecólogo pasa visita y hace tacto vaginal a los pacientes que lo requieren. Es muy común que se haga el tacto y se aprenda a reconocer el olor del flujo. Pues, uno se acostumbra a diagnosticar por el olfato, ya que el flujo vaginal por ejemplo, de Candida albicans es completamente diferente en olor y en forma y en color y en todo al de clamidia o al de tricomona. El de tricomona es inolvidable. Ya les tocará en su momento verlo, olerlo. Cada uno tiene un olor distinto, una textura distinta y un color y todo distinto, ¿no? Entonces, con esta pequeña explicación en general de la mayoría de cervicitis, vamos a ver la lámina que, como les decía, es extremadamente simple. Esto que ven es el epitelio escamoso del exocervix. Acá también, exocervix. Observen que se va adelgazando. Y aquí, por ejemplo, terminó. Acá viene más o menos grueso. Y aquí se va terminando y desaparece. Entonces, toda esta zona que no tiene epitelio se llama erosión. Y justo debajo de ella, como ustedes pueden darse cuenta, hay un montón de células inflamatorias. Esos puntitos oscuros que ven son células inflamatorias. Por si acaso, esto que ven acá son glándulas endocervicales perfectamente normales, ¿ya? No tienen nada que ver con otra cosa, son normales. Es normal que hayan glándulas endocervicales por ahí. Entonces, aquí, a ese momento yo digo, hay una cervicitis por la inflamación erosiva. Como todavía no puedo ver qué células inflamatorias son, no puedo decir si es aguda o crónica. Si nos acercamos y vemos montones de polimorfos, diremos, es una cervicitis aguda erosiva. Pero si son linfocitos, diremos, es una cervicitis crónica erosiva. ¿Sí? Algo que ustedes conocen. Un poquito más nos acercamos, el epitelio termina más o menos por aquí. Más o menos digo, porque aquí está la basal, por aquí se pierde, acá viene desde arriba. Y más o menos aquí empieza la erosión. Aquí sí no hay epitelio. Glándula endocervical. Por si acaso aquí ya se ven qué células son, ¿no es cierto? La gran mayoría son linfocitos, son núcleos redonditos, oscuros, redondos u ovales. Yo no digo que no haya polimorfos, pero ahí puede haber uno que otro. La célula que predomina es la que da nombre. Entonces acá miren el epitelio escamoso. Este es un vaso sanguíneo. Esta es una glándula endocervical. Y las células que están metidas ahí son mayormente linfocitos o células plasmáticas como esta. Los núcleos largos que ven son fibroblastos de tejido conectivo. Siempre hay fibroblastos casi por cualquier tejido, ¿no? Así que ahora sí tendríamos instalada una cervicitis crónica erosiva. Y en el epitelio adyacente a la erosión, ¿no? Digamos aquí o aquí, donde no hay erosión, pero ahí está cerca de la erosión. En esas zonas es común encontrar, miren, linfocitos metidos en el epitelio. ¿Cómo los reconozco? Porque los linfocitos son así, redondos, pequeños y bien oscuros. No son como los núcleos de los queratinocitos de la piel, del cuello uterino, que son más grandes y menos oscuros. ¿Ven? Comparen, por favor. Comparen con con cualquiera. Son diferentes, muy diferentes. En resumen, inflamación crónica en el epitelio adyacente a la erosión, debajo de la erosión, y además, erosión, valga la redundancia. Por supuesto, dependiendo del germen, y ahí no hemos querido incluir ningún germen,
uno puede encontrar añadidos, ¿no? Uno puede encontrar las tricomonas, uno puede encontrar el hongo, uno puede encontrar las clamidias, uno puede encontrar varias cosas ahí. Pero para no confundirlos, lo dejamos en una cervicitis común y corriente, ¿no? Las láminas que vamos a ver son estas. Esta. Les decía que es una lámina muy simple, ¿no? Que es el epitelio escamoso. Acá abajo están las glándulas endocervicales, montones, y ya se ve ese aumento, la presencia de células inflamatorias. ¿Sí? Epitelio. Aquí hay erosión, por ejemplo, ya no hay epitelio, acá reaparece. Aquí se adelgaza mucho, aquí reaparece, aquí se adelgaza y aquí también hay erosión. Y miren las células inflamatorias, abundantes. Si le damos un poquito de aumento, nos vamos dando cuenta de los cambios. Fíjense que en el epitelio escamoso, en medio de los queratinocitos del cuello uterino, también hay linfocitos, ¿eh? Ahí están, en medio del epitelio. De hecho, la zona de erosión ocurre porque los linfocitos destruyen el epitelio. Y acá miren, ahí están los linfocitos. No se ven bien por el aumento todavía, pero son prioritariamente linfocitos. Esta es la vista de mayor aumento. Y vean, el componente inflamatorio crónico es predominante. ¿Ya? Y el epitelio también tiene linfocitos metidos dentro. Son más chiquitos y oscuros que los núcleos de los queratinocitos. ¿Ven? Como les decía, es una lámina muy simple porque no hay un epitelio que ustedes conocen, el epitelio escamoso, y hay un proceso que ustedes conocen, la inflamación. En este caso es crónica. Ok, ¿preguntas? Entonces, parece que te quedó claro esto. Vamos a avanzar, ¿verdad? Esta lámina se refiere a el famoso condiloma acuminado, que al igual como lo vimos en patología genital masculina, e incluso lo hemos visto cuando hemos estudiado neoplasias en el ciclo pasado, en la lámina de neoplasias, se estudió, por ejemplo, un papiloma esofágico, son idénticos, solamente que el término condiloma acuminado se refiere a multiplicidad de lesiones, o sea, en este caso de verrugas por papiloma. Es un esquema general de anatomía de la zona perineal y genitales externos femeninos, y acá se hace difícil reconocer, hacer la comparación, ¿no? Aquí más o menos se ve un labio, acá se ve el otro labio, y menor, por supuesto, el mayor está acá, completamente deformados por múltiples lesiones verrucosas en toda esta zona, en todo el perineo incluso. Y cuando es así es que se llama condiloma acuminado. A los varones también les pasa exactamente lo mismo en toda la zona perineal. La gran mayoría de esas lesiones son causadas por PVH, por papilomavirus humano, y el cual usualmente se contagia por contacto sexual sin protección. Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Fíjense que ahora vamos a prácticamente repetir lo que hemos dicho en el ciclo pasado. Un papiloma esofágico, o en este caso, de la zona genital femenina, son idénticos. Es decir, tienen una arquitectura papilar. Subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas, siempre. Papiloma viene de papila. Papila es la suave curva que tiene el epitelio escamoso. ¿Se acuerdan? El epitelio escamoso es así. Tiene una curva entre el epidermis y la dermis, si hablamos de la piel. Hay una curva suave, ¿no? Se llaman papilas. Como acá, la neoplasia es justamente en los queratinocitos de la zona perineal, el epitelio,
La neoplasia es esta, el condiloma, como neoplasia benigna es esta. La neoplasia es la proliferación de células de queratinocitos. ¿Ya? Y habrán zonas donde se engruesa mucho ese epitelio, y eso se llama acantosis. En este caso aparece además un engrosamiento de la capa córnea, y eso se llama hiperkeratosis. Después veremos que hay otras cosas más. Y esa neoplasia, toda esa proliferación de células epiteliales, de queratinocitos, está apoyada en esto que llamamos el pedículo fibrovascular, tallo fibrovascular, otros llaman tronco fibrovascular, no importa el nombre que tenga. Fibro, porque hay tejido fibroso, esto que muestro, vascular, porque hay vasos sanguíneos. Acá también hay. Es como quien dice el tronco que sostiene a todo el epitelio neoplásico. Por si acaso, el tallo fibrovascular no es neoplásico. ¿Ya? La neoplasia son estas células que están en el epitelio. Aquí viene el problema. Como el papiloma virus humano está metido en estas células, en la zona perineal generalmente, entonces, al igual que en cuello uterino, cuando estudiamos displasias leve, moderada, severa, carcinoma in situ, este mismo proceso se puede repetir en los condilomas. Por favor, miren el epitelio aquí a la izquierda y comparen con el epitelio aquí a la derecha. Comparen esto con esto. ¿Dónde ven más núcleos? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Derecho. Así es, en el lado derecho. Incluso se ve más morado, color de los núcleos, ¿no es cierto? Que acá, que se ven áreas más bien rosadas, ¿no? Y los núcleos se ven un poco separados, ¿no? Acá se ven juntitos. Entonces, aquí hay displasia, pues. Y displasia de alto grado, ¿no? Por si acaso. Quiere decir que esos condilomas van caminando al cáncer. Quiere decir que entre toda esta multitud de verrugas genitales, algunos de ellos, tal vez los más grandes, estén cerquita del cáncer. Y esto de acá, esto rosado, que soporta al epitelio neoplásico, es el tronco o tallo fibrovascular, o pedículo fibrovascular. Fibro, esto de acá, vascular, porque tiene muchos vasos sanguíneos. Fíjense que hay fibroblastos, miren ahí los núcleos larguitos, ¿eh? Y lo rosado es colágeno. ¿Mm? Volvemos al epitelio, que es el verdaderamente neoplásico. Y acá tenemos su sangre de los vasos. Aquí empieza el epitelio desde aquí hasta acá, muy grueso. Eso se llama acantosis. Esta zona más rosada, también gruesa, que es la capa córnea gruesa, esto se llama hiperkeratosis. Y aquí miren cómo ya empiezan a cambiar las células. Las células con los cambios morfológicos causados por un virus en particular, se dice que tiene una lesión citopática. Eso lo estudiamos el ciclo pasado en patología general. Me tocó hacerles una clase de patrones de inflamación, no sé si se acuerdan, y uno de esos patrones era justamente el patrón citopático, citoproliferativo. Y en aquella ocasión les explicaba que algunos virus causan un cambio morfológico que permiten diagnosticar la presencia del virus. Yo veo el cambio, yo no estoy viendo al virus, pero yo puedo decir, ustedes también, mirando una lámina, que esa célula tiene, de todas maneras, sí o sí, un virus dentro. ¿Cuál? Incluso depende. Estudiamos varias inclusiones citopáticas. Por ejemplo, una típica es la del citomegalovirus, y hacía que el núcleo sea grande y un halo claro perinucleolar, por ejemplo. En cambio, ahora acá teníamos el famoso coilocito.
el cual es el núcleo con cambios rodeado de vacuolas. Estos espacios claros que están alrededor del núcleo muy oscuro es las vesículas o vacuolas, y en conjunto el queratinocito ahora se llama coilocito. El epitelio empieza aquí, termina acá. Empieza aquí, termina acá. Ese engrosamiento es acantosis. Fíjense que hay displasia. Y miren que algunos núcleos cambian su forma bastante. ¿Cómo son los núcleos de los queratinocitos? Redondos u ovales. ¿Y por qué este núcleo tiene esta forma así medio estrellada, con puntas? Y está rodeado de un espacio claro, igual que este de acá. Esos son coilocitos, justamente. Fíjense, lo normal es que el queratinocito tenga un núcleo más o menos como este, ovaladito. Y miren acá, este de ovaladito ya no tiene nada. Miren, tiene puntas y vacuolas alrededor. Acá hay una vacuola por este lado, acá hay vacuolas por este otro lado. Y miren la forma del núcleo. Completamente anormal. Acá, miren el núcleo. Es este. Vacuola por aquí, vacuola acá. Casi todos los que están en el campo, fíjense, son lesiones citopáticas causadas por el PBH. En resumen, son queratinocitos alterados, que ahora se llaman coilocitos, y que son característicos de la lesión por papiloma virus humano. Como ven, como yo les digo siempre, no es que el patólogo esté mirando al papiloma virus humano. Los virus no se ven al microscopio óptico. Al microscopio electrónico sí, pero al óptico no. Yo no lo estoy viendo el virus, pero estoy viendo el cambio, el desastre que ha causado ese virus en la célula. ¿Por qué? Porque recuerden que los virus lo que hacen es llegar a la célula, ingresar al núcleo y tomar el control de la célula, tomar el control del núcleo y codificar las proteínas que les conviene. Y en ese intento de hacerlo, generan toda una alteración terrible en la célula, ¿no? Coilocitos. Vamos a ver las láminas. Ahí se ve de pronto un papilomita, una parte del condiloma acuminado. Esta típica forma, a manera de un arbolito, una coliflorcita, como le digo yo, pero es un tallito de coliflor. Este es el tallo, fibrovascular, fibro, polvo rosado, fibroso, vascular, porque tiene vasos sanguíneos. Y eso se extiende hasta por acá, ¿ven? Como las raíces, como el tronco de un árbol. Y el epitelio grueso que estoy mostrando en este momento es la neoplasia, la lesión del condiloma. Los queratinocitos se han multiplicado. Aquí donde se engresa todo el epitelio se llama acantosis, y esta zona, que es la capa córnea engrosada, se llama hiperkeratosis. Aquí también. Aquí también. Observen el patrón papilar. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo de nuevo. A este aumento, miren que ya se ven los coilocitos. Esas células con vesículas y con núcleos de forma irregular, eso sí se va a ver mayor aumento. Esos son los coilocitos. Esta es la hiperkeratosis. Y el engrosamiento de todo el epitelio en la acantosis. Y bueno, aquí tienen los famosos coilocitos. Miren las vacuolas, que hay una vacuola, dos vacuolas, tres vacuolas. Y a veces el núcleo se rodea por completo de un espacio claro, ¿no? Como aquí, por ejemplo. Miren la forma del núcleo. ¿Qué parece? Un martillo, una pistola, no sé qué parece. Algo extraño, ¿no? Y rodeado de vesículas. Igual acá. Miren el núcleo con puntas, rodeado de vesículas. Acá este núcleo está tirado a un costado. Coilocitos, queratinocitos con el cambio citopático causado por el virus.
Preguntas. A ver, estamos en la tercera lámina de 5. ¿Quieren su recreo 10 minutos? ¿Quieren seguir como ustedes digan? Recreíto, recreíto, recreíto. Ya, entonces de 7:40, 7:50 estamos acá de nuevo, ¿ya? Vayan a correr un rato por su cuadra, ¿ya? Permiso.
Muy bien, jóvenes, 10 minutos. ¿Están de vuelta? Sí, doctor. Ok. Bien, vamos a empezar. Bueno, faltan solo 2 láminas, ¿ya? Vamos a... Y es más, esta de acá es una lámina conocida por ustedes. Esta, la otra sí no tanto, pero esta es conocida. Porque corresponde al carcinoma infiltrante de cuello uterino. Y es que ustedes han visto una lámina parecida en el ciclo pasado. Y además estudiamos la evolución progresiva de la displasia, ¿se acuerdan? Leve, moderada, severa, carcinoma in situ, hacia esto, hacia el carcinoma infiltrante. Bueno, recordar que es una de las neoplasias más frecuentes en el país, desgraciadamente. Felizmente, la mayoría de chicas jóvenes ahora ya se han vacunado, tengo entendido, contra el PVH, lo cual es un gran avance. Así que se espera que en las próximas décadas haya menos casos de cáncer de cuello uterino. Por supuesto, no todos los cánceres de cuello uterino son por PVH. Algunos ni siquiera necesitan el contagio del PVH para desarrollarse. Así que siempre con cuidado. Lo que están observando es, acá está el fondo del útero. Está visto un poco en oblicuo, ¿no? El fondo del útero. Y este es el cuello uterino. Acá el rodete vaginal. El cuello uterino, como pueden ver, no hay que mirar mucho. Es tan fácil de darse cuenta que es una lesión de bordes, miren, irregulares, grande, que deforma el orificio externo del cuello uterino, que prolifera, es decir, se nota que está aflorando, creciendo hacia afuera, que tiene zonas de necrosis, zonas ulceradas, ¿no? Y eso, así a simple vista, es un carcinoma infiltrante, sin siquiera mirar la lámina. ¿Por qué? Porque las displasias, ya saben, ninguna de las displasias infiltra, incluso el carcinoma in situ, siendo cáncer, in situ no infiltra. Un carcinoma in situ se puede ver prácticamente normal, así como este epitelio de acá. Solamente el ginecólogo con mucha experiencia verá alguna zona extraña, le echará un colorante y si no colorea dirá, ah, acá de pronto hay un carcinoma, ¿no? Pero por lo demás no causa cambios morfológicos. En cambio, esto de acá obviamente es una proliferación de tejido que no solo ha crecido hacia arriba, sino también hacia abajo en profundidad. Así que repito, macroscópicamente hablando, sin ver biopsia ni nada, esto es un carcinoma infiltrante. ¿Por qué tomo biopsia? Eso se los comenté también el ciclo pasado. Porque el epitelio del exocervix da origen a un carcinoma escamoso. Pero el epitelio del endocervix, que puede ser este también, un cáncer endocervical, es un epitelio glandular y da origen a un adenocarcinoma. El otro es un carcinoma escamoso o epidermoide. El del cuello uterino del endocervix es un adenocarcinoma. Y una lesión cervical puede ser cualquiera de los dos, o incluso otra neoplasia de otro tipo, porque no son las únicas 2 neoplasias que puede tener el cuello uterino. Hay tumores neuroendocrinos que pueden estar ahí también, sarcomas, un montón de neoplasias. En pregrado siempre tratamos de hacer las cosas sencillas, pero en la vida real, cuando ustedes sean médicos, en la especialidad que tengan, se van a dar cuenta que las cosas serán mucho más complejas. Pero es obvio que no podemos darle la complejidad al estudiante pregrado. La complejidad se le da al residente, al médico residente, al que solo se va a dedicar a esto. Bueno, pues él tendrá que aprenderse todos los cánceres de cuello uterino que pueden haber, que no son 2, son muchos más. Aquí no hay nada nuevo que yo les pueda enseñar. Todo esto lo conocen. Está en su Robbins, es un cuadrito de su Robbins. Del contacto sexual sin protección, uno puede ganarse en la lotería su papillomavirus humano, exponiendo a millones de personas todos los años. Eso es normal, desgraciadamente. Perdón, es común. Y fíjense, estas 3 líneas son muy importantes. Dependiendo del estado inmunológico de cada paciente,
dependiendo de su contexto genético que tenga, oncogenes, genes superiores tumorales, telómeros, apoptosis, que vimos el ciclo pasado en seminario, e incluso, fíjense, de otros factores del entorno, por ejemplo, una cosa es exponerse a una persona con PVH, que tenga poca experiencia, pocos contactos, pocas parejas. Otra cosa es exponerte con una persona que tiene una experiencia sexual muy, muy amplia, por no decir otra cosa, o exponerse a múltiples personas, ¿no?, que tengan diferentes serotipos de PVH. Dependiendo de cosas como esas, la lesión, el virus que ingresó, puede generar solo un condiloma o la displasia NIC, que hasta cinta en inglés, NIC, neoplasia intraepitelial cervical, NIC, que va progresando de bajo grado, alto grado, hasta un cáncer invasivo con metástasis. Los condilomas, muchos de ellos también caminan hacia acá. Aquí faltó una flechita en este esquema, de aquí para acá, porque vienen también en este sentido. Entonces, eso es muy conocido. Yo siempre les digo, cuídense. Ustedes son gente valiosa. Ahora, este cuadrito me gusta bastante, porque explica algunas cosas que a veces no se entienden. Por ejemplo, un cuello uterino normal en una paciente sana que se infecta con PVH, obviamente se convierte en un cuello infectado con PVH, y no hay nada de misterio. Pero observen que algunos casos de pacientes con cuello uterino infectado con PVH pueden regresionar, es decir, el cuerpo, el sistema inmunológico, elimina esas células con PVH y vuelve a tener un cuello normal. Qué interesante, ¿no? Es obvio que esto va a depender de muchas cosas, del estado inmunológico, por ejemplo, un buen estado inmunológico. Es obvio que esto va a depender de que sea de pronto el contagio con un solo serotipo de virus y una única vez o pocas veces, ¿no es cierto?, frente a alguien que está en contacto con muchas personas infectadas, que obviamente el sistema inmunológico no se dará abasto para corregirlo. Entonces fíjense que sí puede ocurrir, como dice acá el aclaramiento, se limpia el cuello uterino y vuelve a ser normal. Eso sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, muchas de estas personas con cuello uterino infectado progresarán, avanzarán a lo que acá llaman precáncer, y que sería la displasia que hemos estudiado. Leve, moderada, severa, carcinoma in situ, carcinoma invasivo o infiltrante, que es lo que llamamos cáncer siempre. ¿Qué está pasando en la lámina histológica, en el tejido que el patólogo ve a lo largo de esta secuencia? ¿Qué está pasando? Lo que vemos abajo. Fíjense que, esto es interesante también, un patólogo entrenado y todo puede decir fácilmente que el cuello es histológicamente normal, aun cuando esté infectado con PVH. Fíjense que yo aquí le puse resaltador, y aquí también, hasta aquí, más o menos la misma altura. Es decir, que algunos cuellos uterinos que tienen PVH no muestran, escuchen bien, ningún cambio morfológico al microscopio, como para que un patólogo diga, oye, ahí hay un problema. No, uno podría decir, ¿sabes qué? Se ve normal. Sabiendo eso, obviamente los patólogos nos cuidamos. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, cuello histológicamente normal, sin embargo, se requieren pruebas para confirmar que no haya PVH ahí, porque ya sabemos que hay cuellos infectados con PVH que lucen histológicamente normales. Fíjense, ¿eh? En cambio, cuando ese cuello uterino infectado con PVH ya muestra cambio, el patólogo los encuentra facilito, displasia leve. Ustedes lo han encontrado, ¿se acuerdan? En el ciclo pasado. Ustedes sabían diagnosticar una displasia leve. Claro, con los cambios. Alteración arquitectural y citológica en el tercio inferior del epitelio. Esa es displasia leve. O NIC1, neoplasia intraepitelial cervical. NIC1, displasia leve. Pero cuando, a pesar de que tiene PVH, no tiene cambios, uno podría poner que está normal, aunque no esté normal. Por supuesto, luego pasará displasia moderada, displasia severa y carcinoma invasivo. ¿Ya? Eso sí es fácil de diagnosticar. El problema está al inicio. ¿Ya? Eso es lo que llamamos la historia natural, que hay que conocer.
La lámina ustedes las conocen, ya la vieron una. O sea, vieron la misma entidad, pero en otro paciente, otras láminas. Y también vieron ahí un área de epitelio con carcinoma in situ, acá en la superficie, obviamente. Como todo epitelio que está en la superficie, aquí tiene cambios desde abajo hasta arriba. Carcinoma in situ. Pero este carcinoma, una vez que crece, rompe la membrana basal y se profundiza, dando origen a esto. ¿Ven? Ya no está solo en la superficie, ahora está en la profundidad, completamente rodeado de tejido, porque está profundo, como una raíz, como la raíz de un árbol, ¿no? Dependiendo de qué grado de diferenciación tenga este carcinoma, cuando estas células malignas, que son queratinocitos, producen queratina y la queratina se acumula en el centro de estos nódulos, decimos que es un carcinoma con perlas córneas, es decir, con queratina acumulada. Cuando un carcinoma escamoso produce perlas córneas, se le dice carcinoma bien diferenciado. ¿Por qué bien diferenciado? Porque las células malignas, siendo maligna, aún puede producir queratina igual que un epitelio normal. Conforme ese cáncer, esas células malignas se vuelvan menos diferenciadas, se pongan más malignas, por decirlo de otra forma, van perdiendo su capacidad de producir queratina. Por eso después ya vienen los carcinomas medianamente diferenciados que casi no producen nada de queratina, e incluso los carcinomas indiferenciados que no producen nada de queratina. Si miramos más en profundidad, encontramos zonas como estas, por ejemplo, que recuerdan mucho a un epitelio escamoso, pero que están en la profundidad, rodeadas de tejido, rodeadas de linfocitos. Eso es común también, el cáncer suele despertar una respuesta inmunológica, pero es cáncer igual, y está aquí, como ven, en la profundidad. Estos son vasos sanguíneos. A mayor aumento, todo esto que estoy mostrando, desde aquí hasta acá, enterrado en profundidad, es carcinoma escamoso. No produce nada de queratina, y acá más bien está infiltrado por linfocitos, por polimorfonucleares. Eso también es más o menos común, que la inflamación se introduzca dentro del cáncer. Es una parte de la inmunovigilancia que aún tiene el paciente, la paciente. A mayor aumento, fíjense, ahí están las células malignas enormes, muy grandes, con núcleos grandotes, con nucleolos muy nítidos. ¿Ven? Los nucleolos. ¿Ven? Son núcleos muy grandes. Miren este de aquí. Esta célula comienza más o menos aquí, termina acá. Su núcleo comienza aquí, termina acá. El núcleo del total de la célula, 80-90% del tamaño total. Obviamente maligno. Acá hay otro campo en donde incluso se ven que los núcleos son más grandes. ¿Por qué son más grandes? Porque se ve menos citoplasma entre núcleo y núcleo. Todo el espacio casi es ocupado por el núcleo, ¿no? Citoplasma queda mínimo. Pues se ve todo apretado, todo amontonado, los núcleos, ¿no? Y hay núcleos con hipercromasia, como este de acá. O estos dos. Miremos la lámina. Fíjense el epitelio escamoso que reviste al cuello uterino, al exocervix. Aquí ya está con carcinoma in situ. O sea, ya pasó toda la secuencia de displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ. Llegó a carcinoma in situ. Pero la membrana basal todavía en esta zona puede estar íntegra. Cuando la rompa, se va a infiltrar, como acá, miren, aquí hay una raíz del cáncer. Y por supuesto ya cambia de nombre, se llama infiltrante. Como ahí, miren que no es difícil ver que en profundidad, rodeado de tejido conectivo, existen estas raíces, o bueno, lengüetas de cáncer, carcinoma escamoso,
de cuello uterino, no queratinizante porque no produce queratina, y que está en profundidad. Si es que el cáncer es capaz de romper la membrana basal e infiltrar el tejido, rompiendo el colágeno y todo lo que encuentran, imaginen qué más fácil va a ser romper la pared de una teta y meterse dentro de ella. Una vez que consigue eso, el cáncer viaja con la sangre y puede instalarse en otro lugar, en otro órgano. Puede ser al cerebro, puede ser los pulmones, puede ser al hígado, puede ser donde quiera. Esa implantación a distancia se llama metástasis. Vista el gran aumento, uno puede reconocer células malignas formando, como le decimos, lengüetas, porque parece una lengua, ¿no? Bueno, esta lengua debe ser de alguien bien chismoso, ¿no? Porque es bien larga. Otra lengüeta de células escamosas malignas. Y cuando ustedes intentan verlo a mayor aumento, verlas a mayor aumento, se dan cuenta que son núcleos muy grandes, con poco citoplasma, porque el núcleo ha crecido mucho. Y no están produciendo queratina. En este caso, no hay perlas córneas, no hay, es un carcinoma medianamente diferenciado, porque se reconoce el epitelio escamoso, pero no se reconoce que produzca queratina. Este es el común de los carcinomas de cuello uterino. De este tipo suelen ser la gran mayoría. El tratamiento de los carcinomas, bueno, eso usualmente, solo para que sepan, este carcinoma escamoso frente al adenocarcinoma del endocervix, que también puede afectar al cuello uterino, el adenocarcinoma es mucho más agresivo que este. Este todavía responde bastante bien a la radioterapia. El otro no responde prácticamente a nada. Así que es importante saber si una paciente tiene un cáncer de cuello uterino. Hay que saber el tipo histológico. Carcinoma escamoso o adenocarcinoma. O otros tipos histológicos de cáncer que pueden afectar al cuello uterino. Preguntas, jóvenes. Prevención, profilaxis. Bueno, evitar el riesgo de contagio con PVH. Si ya están vacunadas, eso es bueno, pero igual, ninguna vacuna protege al 100%. Igual hay que cuidarse. Escoger bien, no tener mucho cuidado siempre, ya porque puede ser que por un contagio temprano, a la edad de ustedes, el cáncer, como ustedes saben, no aparece inmediatamente. Hay un proceso progresivo de displasia. Recién en 15, 20 años está apareciendo la neoplasia. Eso es lo malo, ¿no? Se demora mucho tiempo y todo el mundo piensa que no pasó nada, ¿no? Pero sí pasa. Todo pasa, todo deja una huella. Preguntas. Como les decía, era una lesión que ustedes deben recordar, porque ya la han visto antes. Vamos a ver la última entonces. Adenocarcinoma de endometrio. Bueno, el endometrio, la mama femenina, el endometrio, el cuello uterino, son órganos blancos de acción hormonal. Hormonas producidas por el ovario, y el ovario a su vez regulado por la hipófisis. Y la hipófisis regulada por el hipotálamo. Todo un eje hipotálamo hipoficiario, órgano blanco, sería hipotálamo, hipófisis, ovario, mama, endometrio, por ejemplo, que se ven sometidos continuamente al estímulo hormonal, ¿no? En la mujer joven, hasta la menopausia, esto es una fina regulación hormonal. Entonces, además, hay que saber que cuando
endometrio deja de ser estimulado por hormonas, aparece normalmente la menopausia, es decir, la atrofia, la involución del endometrio, del útero, del ovario, de todo, ¿no? Es un proceso fisiológico, la menopausia. La mujer ya pierde los periodos menstruales y está terminando su etapa reproductiva, la edad reproductiva, ¿no? Muchos casos, y esto sí lo recuerdo muy bien porque yo soy anatomopatólogo, pero yo estuve, igual que ustedes, estudiando pregrado y veíamos pacientes en ginecología y después en el internado, 3 meses en ginecobstetricia y después como médico recién egresado, en trabajos privados también veía pacientes, en el hospital también, en la posta también, así que uno siempre ve pacientes antes de llegar a la especialidad que escogió. Y siempre me llamaba la atención estas pacientes que venían con signos de cáncer de endometrio. ¿Por qué? Y es que las mujeres se acostumbran tanto en la edad reproductiva a la presencia de sus periodos menstruales. Es tan regular esto, o sea, ocurre tanto que le llaman una regla, ¿no? Es decir, la regla por el hecho de que es repetitivo, de que ya tienen un patrón, ¿no? de menstruación. Puede ser regular o irregular, bueno, eso depende de cada paciente, de cada persona, pero es lo que uno espera, ¿no? Lo que la paciente espera. Y también las mujeres saben o entienden que cuando la regla desaparece, cuando las menstruaciones desaparecen, caray, las menstruaciones desaparecen, es porque se llegó a la etapa de la menopausia. ¿Qué pasa en estas pacientes que tienen adenocarcinoma de endometrio? El signo principal es sangrado genital, pero sangrado genital en una mujer posmenopáusica. Digamos que la menopausia apareció en esta paciente a los 45 años, por poner una edad, ¿no? Puede ser un poco antes, puede ser un poco después. Y la paciente tuvo 4 o 5 años sin menstruar, porque ya no le toca menstruar, obviamente, y de pronto a los 50 empieza a sangrar. ¿Qué piensa el común de las pacientes? Lo primero que piensan es, primero que se alegran, porque intuyen que es un renacer de su periodo menstrual, ¿no? Como si estuviera volviendo a la menstruación, entre comillas, rejuveneciendo. Y a estas alturas quiero decirles a ustedes que todo sangrado posmenopáusico es un signo de alarma. No es para alegrarse, es para asustarse, ya que usualmente son neoplasias malignas que están sangrando. No existe el renacer, por ejemplo, o sea, eso no existe. Se acabó el periodo de menstruación, le llegó la menopausia, se acabó. Así, es lo normal. No es es una enfermedad la menopausia. Entonces, cualquier sangrado postmenopáusico es patológico. Les digo esto porque las pacientes siempre decían, no, todo estoy sangrando, mire que no sé qué. Ah, ¿y desde cuándo? No, hace 2 años estoy sangrando. 2 años, porque tiene 60 años. ¿Cuándo tuvo su periodo de última regla? Ah, a los 45. ¿Y cuándo comenzó eso? Hace 2 años. ¿Por qué está sangrando 2 años? No, que pensaba que era algo normal, que estaba rejuveneciendo. No. Bueno, pues le mandaron al ginecólogo, se hacía el examen y estaba con tremendo tumor que salía por el cuello uterino. Entonces, caray, falta educación en salud, ¿no? Falta mucho, hay mucho por hacer en salud. Bueno, este cáncer de endometrio, como ustedes entenderán, nace en el endometrio. Esto que ven es un ovario, este es el otro, este es el cuello uterino, el cuerpo uterino, perdón, ha sido cortado. Y miren cómo hay una proliferación de tejido que está prácticamente destruyendo toda la pared del útero. Miren que la pared queda delgadita ya. Aquí está un poquito más. Pero incluso está infiltrada, ¿eh? El cáncer se está metiendo a la pared del útero, al miometrio. Y como viene desde adentro, obviamente viene del endometrio. Es una proliferación
bastante llamativa, gruesa, pues, por supuesto con sangrado y hemorragia, como todos los cánceres usualmente tienen sangrado y hemorragia. Al corte uno puede encontrar ya en la vista, este es el miometrio y el endometrio, que debería ser una línea delgadita de 1 milímetro o 2, miren, ahora mide centímetros, varios centímetros de grosor, proliferando hacia la luz y también hacia la pared misma. Acá tenemos el esquema inicial. Tal vez sea bueno recordar algo. ¿Cómo es? ¿Cómo es ahí? Como les hice al grupo pasado un pequeño esquemita, les decía, si acá tenemos el ciclo menstrual, me salió derechito eso. Y esa ya no. A ver. No tanto, esta de acá me salió bien chueca. Pero estas dos sí, la hice, ¿ah? Bueno, más o menos a la mitad del ciclo menstrual está la ovulación, ¿no es cierto? Disculpen mi voz muy fea. Esta de acá es la fase estrogénica. Y esta es la fase progesterónica, ¿se acuerdan del ciclo menstrual? Y vamos a hacer un esquemita ahora con el color rojo. ¿Dónde estás ahí? Ahí. Al inicio está la fase menstrual. Luego vendría la fase estrogénica, es decir, aquellos cambios endometriales mediados por estrógenos. Y las glándulas empiezan a crecer, formando tubos simples, como tubos de ensayo. ¿Se acuerdan? Una vez creo que ustedes, no recuerdo si les hice este esquema. ¿Ven? Como tubos de ensayo. Un tubo, otro tubo, otro tubo, otro tubo. Y siempre va creciendo. ¿Ven? Al momento aproximado de la ovulación, ya bajo el estímulo de la progesterona, ya no de los estrógenos, de la progesterona, estos tubos cambian y se hacen, disculpen, se hacen así, aserrados, con dientes de sierra le llaman, y sigue creciendo, ahí, y sigue creciendo, y sigue creciendo, ¿ya? Y si no hay gestación, disculpen, aquí me pasé, si no hay gestación, aquí otra vez comienza la caída del epitelio, y esto se llama la menstruación, que se empata con esto de acá. En una mujer en edad reproductiva, si yo tomo una biopsia de endometrio, si está en la fase estrogénica, voy a encontrar esto. En un corte transversal, esto se ve como una manguerita cortada, obviamente. Si está en la fase proliferativa, encuentro este patrón, glándulas aserradas. Esto en la mujer en edad reproductiva. En la mujer, vamos a trazar una línea acá. Negro, vamos a trazar una línea. No derecha, voy a hacer la chueca. Ay, ¿qué pasó? En la mujer posmenopáusica, y eso también lo hemos estudiado con ustedes, en patología general, las glándulas son dilatadas, ¿se acuerdan? Unas chiquitas, otras medianas, otras grandotas. O sea, no eran ni tubulares simples, ni tubulares con dientes, ni dilatadas, quísticas. En otras palabras, en un endometrio yo puedo ver esto, o esto, o esto. No hay más patrones para ver en el endometrio de una mujer. ¿Y qué cosa veo? ¿Qué cosa estamos viendo ahora? Vamos a ver. Esto es endocervix. Y aquí debería empezar el endometrio. Si es una mujer posmenopáusica, debería haber dilataciones quísticas como un endometrio atrófico, que ya vimos. Pero miren lo que hay. Hay proyecciones hacia la luz múltiples.
No hay ninguno de los patrones antes mencionados. Los espacios son irregulares. Se ramifican, miren cómo hay como un tronquito y ahí se ramifica por aquí, otra por acá, otra por acá, otra por acá y así. Se ramifican y ahí forman papilas por acá. Es decir, el patrón que se ve es completamente anormal. No existe en ningún endometrio normal. Acá, fíjense, el endocervix tiene una hilera de núcleos bajitos, chiquitos, que con la justa se ven. Acá usted ve morado, la zona morada la ven de buen grosor. Quiere decir que hay muchos núcleos aquí. Y más bien lo rosado, que es el citoplasma, se ve poquito. Y eso lo vamos a ver luego. Entonces, el cambio en la alteración arquitectural y citológica da el diagnóstico de cáncer aquí. Miren, las glándulas, repito, no son ni tubulares simples, ni en dientes de sierra, ni las glándulas atróficas que espero encontrar en un endometrio de posmenopáusica. Miren aquí, montones de glandulitas apretadas, acá hay tubos largos, con ramificaciones, etc. Es decir, desorden completo. El desorden caracteriza el cáncer. Y miren por favor aquí. Hay varias hileras de núcleos unos encima de otros. Miren. Eso es completamente anormal, porque el epitelio endometrial normal es un epitelio cilíndrico simple. Miren, por favor, miren cuántos niveles de núcleos hay estratificados, ¿no? Uno encima de otro. Las glándulas con luces completamente irregulares. Los núcleos enormes, fíjense que casi no se ve citoplasma. Un hilito aquí. Todo el resto son núcleos grandes, porque han crecido mucho. Ah, por cierto, están infiltrando, ¿no? Porque están rodeadas de tejido conectivo. Miren aquí. Este es endometrio maligno. Miren cuántos niveles de núcleos hay uno encima de otro. ¿Mm? Cáncer, pues. Así es el cáncer. Y como forman glándulas, es un adenocarcinoma. Uy, se me está acabando la batería. Un ratito, ¿eh? Ya está. Por si acaso. Tiene todavía, pero no quiero correr el riesgo. Vamos a ver las láminas, ¿eh? Esa es la laminita. Este es el miometrio. Acá venía el endocervix. Y miren aquí cómo prolifera el epitelio. Incluso se ve más azul que el resto. ¿Por qué azul? Porque hay muchos núcleos. Los núcleos se ven azules. Bueno, medio morados, ¿no? Miren, acá está el endocervix. Este es el miometrio. Todo esto. Y esta proliferación bien gruesa corresponde a glándulas. Esas glándulas que están viendo no tienen ni el patrón de la fase estrogénica, ni el patrón de la fase proliferativa, ni el patrón usual que esperamos encontrar del endometrio atrófico, que eran glándulas dilatadas, ¿se acuerdan? Quísticas, grandes, chiquitas, y con células atróficas. No, es más bien un epitelio que ha proliferado bastante hacia arriba, y que miren, está echando raíces, está infiltrando. Miren, ¿ven? Son glándulas, ¿ven? Que se están metiendo al músculo, al miometrio. Y eso es patológico. El miometrio nunca tiene glándulas en medio. Es solo músculo. Entonces, tanto por el crecimiento hacia arriba, hacia la luz, como por el crecimiento hacia la pared, tiene criterios de infiltración. Esto es un cáncer.
un adenocarcinoma de endometrio. Fíjense ahí, glándulas. Por todos sitios, una pegadita a la otra, con muy poco estroma en medio. Eso es muy común cuando las glándulas proliferan. Se pegan unas con otras. El patrón espalda con espalda, ya le dicen los libros. ¿Ve? Una pegadita a la otra. Esta es una glándula con su luz, esta es otra glándula con su luz, y aquí en medio el estroma casi no existe. ¿Ven? Bien pegaditas. Las glándulas tienen formas, las hay largas, las hay con luz ancha, las hay con luz ramificada, algunas con un contenido, otras vacías, otras con necrosis adentro, y todas con núcleos muy grandes. Fíjense, casi todo el grosor de las células se nota morado, porque tiene núcleos muy grandes. Tiene citoplasma, pero mínimo. Y este es el mayor aumento, para que vean que aquí hay varios niveles de núcleos uno encima de otros. Aquí también. Aquí también, aquí también. Por todos sitios, ¿no? Incluso aquí hay zonas que forman glándulas, pero aquí, por ejemplo, no forma nada. Aquí tampoco. El cáncer suele irse indiferenciando. Es decir, el más diferenciado forma glándulas. Después ya van formando grupos sólidos. Después ya no forman nada. Todo el tumor es así, como esto. Ya no hay luces. Y ahí el patólogo entra en problemas porque ¿qué cáncer es? ¿Es primario de ahí? ¿Es metástasis de otro sitio? Hay que usar pruebas y todo. Pero bueno, ese es trabajo de especialista. Fíjense, fíjense por favor, el tamaño de los núcleos. Miren cómo se juntan. Acá hay 1, 2, 3, 4 niveles de núcleos. Aquí hay 1, 2, 1, 2, 3. ¿Ven? Cantidad de núcleos. Y glándulas irregulares. Adenocarcinoma de endometrio. Preguntas. Esta es la última lámina. Bueno, creo que todo se habrá entendido, espero. La próxima semana es la última, jóvenes, no se olviden. Y la siguiente es parcial. Así que a estudiar, ¿ya? Ya llamé lista. Sí, ya llamé lista. Sí, están pidiendo la palabra. Doctora Mejía, diga. Doctor, por ejemplo, en el condiloma acuminado que hemos visto, la acantosis, no sé si lo podría mostrar, o sea, como que no lo observé muy bien. A ver, vamos a buscarla. Ya. Acantosis se define como el engrosamiento del epitelio escamoso. Es decir, si el epitelio comienza aquí, la basal, el que sea hasta acá es acantosis. Todo incluye la capa de queratina. El epitelio escamoso tiene en general 8 o 10 capas, no tiene muchas, acá tendrá fácil 50, 60 o más, ¿no? Igual acá, de aquí para acá engrosado. Hay zonas que son más gruesas que otras, como podrá ver. Esto de aquí a acá se llama acantosis y de aquí a acá se llama hiperkeratosis. Vamos a ver la siguiente foto. Ahí, por ejemplo, fíjense. Aquí está la capa basal. Acá está la capa superficial. De aquí hasta acá es el grosor total del epitelio escamoso. Terriblemente grueso. Lo normal, repito, es que termine por aquí nada más. Entonces, al ser demasiado grueso, ya se llama acantosis. Y eso incluye todas las capas del epitelio. Acá también, mire. Empieza aquí y termina acá. Todo este epitelio escamoso grueso se llama un área de acantosis. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, doctor, me había olvidado. Muchas gracias. No tiene de qué. Entonces, jóvenes, a estudiar, por favor. Ya,
Hay mucho por hacer. A ver, un ratito. Reiniciar ahora. Ya. No hay problema. Decía que hay mucho por hacer, mucho por estudiar. Vamos a la única forma de que seamos mejores y que la salud mejore en el país es que ustedes sean buenos, ¿ya? Así que y para eso hay que estudiar, no hay misterios. Listo, cuídense, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Chao. Chao, doctor, cuídese, muchas gracias por explicarnos. Qué ocurrencia, un abrazo, hasta la próxima. Chao.